Aquel golpe seco, brutal y sin aviso, me arrancó del sueño como si alguien hubiera gritado fuego al oído. Eran exactamente las 5 de la mañana, lo supe porque vi el reloj digital brillar en rojo al lado de la cama, justo antes de que el segundo golpe, más urgente que el primero, resonara en la madera. Me levanté aún con el cuerpo aturdido por el sueño y la mente en blanco, sin saber si estaba soñando o si algo realmente había pasado. Caminé hacia la puerta con el corazón palpitando raro, como si supiera que al otro lado me esperaba algo que iba a cambiarlo todo. Cuando abrí, lo vi. Rubén, mi vecino del tercero, estaba parado bajo la tenue luz del pasillo, con los ojos abiertos como si hubiera visto a un muerto. No dijo hola, no pidió disculpas, no explicó nada, solo estaba allí, temblando, como si el mundo se acabara y yo no lo supiera. Rubén no apartaba la mirada de la mía, y en sus ojos había algo que me congeló la sangre. No era susto, era terror puro, de ese que se siente cuando uno ya ha perdido algo y no quiere perder más. Tenía la piel blanca como papel, las ojeras hundidas, y las manos le temblaban como si acabara de escapar de una pesadilla que todavía no terminaba. Marina, no vayas a trabajar hoy, por favor, me dijo en un susurro quebrado, como si cada palabra le costara respirar. No preguntó si tenía un minuto, no explicó por qué, solo pidió con una urgencia que atravesaba cualquier lógica. Esa frase, dicha en la penumbra del pasillo, me dejó clavada al suelo. Mi primera reacción fue pensar que estaba borracho, que quizá había salido de fiesta y algo no le sentó bien, pero no olía a alcohol ni parecía desorientado. Pensé también en alguna enfermedad, en un ataque de ansiedad, en una pérdida reciente, pero nada encajaba. ¿Qué ocurre, Rubén?, le pregunté, intentando sonar firme, aunque algo dentro de mí empezaba a inquietarse. Él solo bajó la mirada, negó con la cabeza y murmuró, casi sin voz, confía en mí. No hubo más explicación, ni insistencia, ni siquiera una despedida. Cerré la puerta con el estómago apretado y la sensación de haber cruzado sin saberlo el umbral de algo muy serio. Miré el reloj, 5:10. Era demasiado temprano para llamar a nadie, demasiado tarde para volver a dormirme. Me quedé sentada en el sofá, con las luces apagadas y la respiración alterada, tratando de entender qué acababa de pasar. Rubén no era alguien impulsivo, y esa mirada no era un juego. Y, sin embargo, estaba sola en mi casa, sin pruebas de nada, solo con un aviso que me sonaba a advertencia. Trabajo en un edificio público en pleno centro de Madrid, un lugar donde cada día parece igual al anterior, con rutinas marcadas y rostros conocidos. Un jueves cualquiera no debería dar miedo, y sin embargo, algo en el ambiente pesaba como una sombra que se instala sin permiso. Pensé en todo lo que tenía pendiente, en los informes, las reuniones, y sentí una punzada de culpa por siquiera considerar faltar. Pero algo no encajaba, y el silencio que había dejado Rubén en mi casa seguía respirando en cada rincón. ¿Qué podía pasar en un lugar tan predecible? Cuando volví a mirar el móvil, mis dedos ya estaban escribiendo casi solos. Hola, Carmen, no me encuentro bien esta mañana, creo que me voy a quedar en casa. Tardé más en enviar el mensaje que en redactarlo, como si al apretar el botón estuviera eligiendo entre dos destinos distintos. La imagen de los ojos de Rubén me volvía una y otra vez, y no sabía por qué me afectaba tanto. Lo conocía poco, solo de saludar en el ascensor y compartir alguna charla breve en la portería. Pero aquella madrugada, algo en él me había roto el ritmo del alma. A las 7 de la mañana me asomé por la mirilla esperando ver a Rubén subiendo o bajando, como si su presencia me diera respuestas, pero el pasillo estaba vacío. Me vestí lentamente, sin saber si quedarme o salir, mirando el reloj como si cada minuto pesara más que el anterior. El piso de Rubén, el 3B, permanecía en silencio absoluto, sin ruidos, sin luz, como si no hubiera nadie. Abrí la ventana de la cocina buscando distraerme con el sonido de la ciudad, pero hasta eso parecía amortiguado. El mundo seguía, pero algo se había detenido dentro de mí. Intenté desayunar como cualquier otro día, pero el café tenía un sabor amargo que no era del grano, era del miedo que empezaba a colarse por las grietas. Encendí la televisión, pasé canales, puse las noticias, pero no lograba concentrarme en nada. Todo me parecía lejano, absurdo, como si no perteneciera a esta mañana.
A cada sorbo sentía el estómago encogerse un poco más, como si el cuerpo supiera lo que la mente aún no podía aceptar. Rubén había despertado algo que no podía apagar. A las 8:15 sonó el móvil, y al ver el nombre de Sara sentí un nudo en la garganta. Contesté con voz normal, fingiendo que todo iba bien, pero ella no me dio tiempo. ¿No vienes hoy? Hay algo raro en la entrada del edificio, mucha policía, no nos dejan pasar. Mi corazón dio un vuelco, la taza de café tembló en mi mano y sentí el frío recorrerme la espalda. ¿Policía? ¿Por qué?, pregunté sin aliento, pero ella tampoco sabía más. Solo dicen que es por seguridad. Colgué la llamada con las manos heladas y encendí la televisión con una ansiedad que no sabía controlar. Cambié de canal una y otra vez hasta que vi la imagen que me paralizó, mi edificio, rodeado de patrullas, acordonado, con agentes impidiendo el paso a los empleados. Era real. Algo estaba ocurriendo allí, justo donde debería estar yo. Y por primera vez en la mañana, sentí un miedo limpio, cortante, directo. Rubén sabía algo, y me había salvado. La presentadora hablaba con una seriedad que raras veces se ve en la televisión matinal, y detrás de ella, el letrero rojo lo confirmaba todo: la policía desaloja el edificio del Ministerio de Hacienda por una posible amenaza de bomba. Me llevé la mano a la boca sin poder reaccionar, sin poder pensar. Mi lugar de trabajo estaba ahora en todos los televisores del país, envuelto en caos, y yo debía estar allí en ese momento. Pero no lo estaba. Porque alguien tocó mi puerta a las 5 de la mañana. No podía moverme, ni hablar, ni pensar con claridad. Esa era mi oficina, mi horario, mi escritorio, mi vida entera dentro de ese edificio. Si no hubiera hecho caso a Rubén, ahora estaría ahí, entre sirenas, policías y una amenaza de muerte. Nunca imaginé que algo así podría tocarme tan de cerca, tan directamente, tan brutalmente. El mundo seguía girando, pero yo me sentía clavada al suelo. Marqué de nuevo a Sara con manos temblorosas, pero la señal se perdió justo cuando empezó a sonar. Intenté varias veces más, pero la línea ya no conectaba. El silencio del móvil me desesperaba, como si cada intento fallido confirmara que algo iba mal. Me levanté del sofá sin saber qué hacer, sintiéndome inútil, atrapada por el miedo y la impotencia. Solo quería oír su voz y saber que estaba bien. Desde mi balcón, las sirenas empezaron a llenar el aire como un lamento constante que no se apagaba. El sonido me calaba los huesos, me hacía imaginar lo peor, y por un momento sentí que la ciudad entera había dejado de respirar. Vi pasar más patrullas, ambulancias, vehículos de emergencias, todos en dirección al ministerio. El corazón me latía tan fuerte que creí que los vecinos podrían oírlo. Algo dentro de mí se rompía con cada minuto. El móvil vibró entre mis manos con un solo mensaje: gracias por confiar. No salgas todavía. Nada más. Ningún saludo, ninguna explicación, ni siquiera una pista. Pero sus palabras me anclaron al sofá como si fueran órdenes de alguien que sabía exactamente lo que hacía. El miedo no se fue, pero sentí algo parecido a la protección. ¿Cómo sabía Rubén lo que iba a pasar? ¿Por qué justo hoy? ¿Y cómo podía estar tan seguro como para advertirme sin pruebas? Las preguntas se apilaban en mi cabeza y ninguna encontraba respuesta. Lo conocía solo de vista, pero ahora se había convertido en el único punto que me unía a la realidad. Empecé a pensar que su historia era mucho más grande de lo que yo imaginaba. A las 11:32, el mundo tembló. Una explosión retumbó a lo lejos, y las ventanas de mi piso vibraron como si Madrid entera hubiera exhalado de golpe. Me agaché por instinto, con los brazos sobre la cabeza, sin saber si vendría otra. El sonido fue seco, fuerte, profundo, de esos que uno no olvida jamás. Tardé varios segundos en entender que seguía viva. Encendí la televisión con manos aún temblorosas y la imagen era clara: humo saliendo de una de las entradas traseras del edificio, policías corriendo, reporteros gritando. Explosión controlada en el edificio del ministerio. Evacuación completa, decía la pantalla. Nadie sabía todavía si había heridos o muertos.
Mi cuerpo entero temblaba, pero lo único que pensaba era, Rubén tenía razón. No pude más. Grité, lloré, me dejé caer al suelo como una niña asustada que acaba de despertar de una pesadilla. Si hubiera ido, si no hubiera hecho caso, ahora estaría entre ambulancias o peor. Lloré como nunca antes, no por mí, sino por todos los que sí estaban allí. Y por el hombre que, sin pedirme nada, me había salvado la vida. Me levanté con el alma deshecha y salí de casa sin pensarlo. Bajé corriendo hasta el tercer piso, necesitaba verlo, abrazarlo, entender. Golpeé su puerta con fuerza, con urgencia, con una mezcla de miedo y gratitud que me desbordaba. Rubén, soy yo, Marina, por favor, abre. Pero nadie respondió. El piso estaba en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Golpeé de nuevo, llamé por su nombre, apreté el timbre varias veces, pero nada. Ni un solo ruido al otro lado, ni pasos, ni voces, ni señal de vida. Bajé a portería con el corazón acelerado, pensando que quizá había salido por precaución o que estaba ayudando a la policía. Pero lo que me dijo el portero me dejó sin aliento, con un frío repentino en la nuca. Rubén, ese hombre se mudó hace una semana, señora. No supe cómo reaccionar ante esas palabras. ¿Cómo que se mudó?, pregunté al portero, casi con rabia, como si él tuviera la culpa de mi desconcierto. Sí, hace una semana, el piso está vacío. Dejó las llaves y todo en regla. Mi mente se resistía a aceptar lo que oía, porque Rubén había estado en mi puerta esa misma madrugada. No era un recuerdo, no era un sueño, era real. Subí de nuevo al tercer piso como un autómata, esperando que todo fuera un malentendido, que tal vez el portero se equivocara. Toqué la puerta otra vez, la empujé con fuerza, pero seguía cerrada, fría, ajena. Me apoyé en la pared, sin entender nada, repasando cada segundo de la madrugada una y otra vez. Había visto su rostro, había sentido su miedo, había recibido su mensaje. No podía haberlo imaginado. Intenté buscar una explicación lógica, quizá Rubén había vuelto por algo, había dormido allí solo una noche. Tal vez olvidó recoger papeles, una caja, cualquier excusa que justificara su presencia. Pero, ¿por qué no avisar al portero? ¿Por qué desaparecer justo después de salvarme? El aire se hacía más denso con cada hipótesis que no cerraba. Y el silencio de su piso me dolía más que cualquier certeza. Horas después, alguien llamó a mi puerta. Un agente de policía, serio pero amable, preguntó si conocía a un tal Rubén Díaz, antes residente del 3B. Le conté lo que había pasado, el aviso, el mensaje, el rostro desencajado de esa madrugada. Él escuchó en silencio, tomando notas con atención, como si supiera más de lo que podía decir. Y cuando terminó, me pidió que esperara un momento. Sacó una carpeta de su maletín y me mostró una fotografía impresa, en blanco y negro, con una imagen que me heló la sangre. ¿Es este su vecino?, preguntó, como si no supiera ya la respuesta. Asentí sin dudar, sin pensar, con un escalofrío recorriéndome la espalda. El agente no dijo nada durante unos segundos, y en su silencio, supe que lo que venía cambiaría todo. Rubén no era solo un vecino. Sí, ese mismo, repetí, como si al decirlo en voz alta pudiera ordenar el caos en mi cabeza. El agente guardó la foto con cuidado y me miró con una mezcla de respeto y cautela. Entonces usted fue la última persona en verlo antes de esta mañana. No supe si eso era bueno o malo, pero asentí igual. Y entonces, con un suspiro apenas audible, me reveló algo que lo explicaba todo. Ese hombre trabajaba en seguridad privada del edificio. Nos ayudó a detectar el paquete sospechoso. Sentí como si el suelo se deshiciera bajo mis pies. Rubén había estado allí, había visto algo, había actuado antes que todos. Ya no era un vecino más, era parte de algo mucho mayor. Y lo que me salvó no fue la suerte, fue su decisión de intervenir. Según el agente, Rubén había contactado a antiguos compañeros del cuerpo en cuanto detectó anomalías en los accesos de limpieza del sótano.
Les advirtió de un comportamiento extraño, de una rutina que no coincidía, de un carro de basura que cambiaba de lugar sin explicación. Su alerta movilizó al equipo de explosivos, que comenzó la investigación antes de que fuera demasiado tarde. Todo sin que nadie del edificio supiera nada. El explosivo estaba oculto dentro de ese carro de basura, camuflado entre bolsas y herramientas, justo en la zona de carga del sótano. Lo habían colocado con precisión, con intención de activar durante la hora pico. Pero Rubén detectó la anomalía en los turnos de limpieza, en las cámaras y en los registros de entrada. Su ojo entrenado y su decisión rápida evitaron que la tragedia se completara. Yo estaba viva gracias a eso. El agente bajó la voz al final y me miró con una seriedad distinta. Él pidió que le avisáramos cuando usted estuviera a salvo. Me quedé sin palabras, con la garganta cerrada y los ojos ardiendo. Rubén no solo me salvó, se aseguró de saber que lo había conseguido. Ese gesto, tan silencioso y preciso, me golpeó más que cualquier explosión. Y supe que ya no podría olvidarlo nunca. Después de que el agente se fue, me quedé sola frente a la puerta cerrada, con las piernas débiles y la respiración entrecortada. Rubén había arriesgado su vida no solo por muchos, sino por mí. No éramos amigos, ni confidentes, ni siquiera cercanos, y sin embargo, pensó en mí. El peso de esa revelación me aplastó el pecho, y las lágrimas volvieron sin que pudiera frenarlas. Le debía algo que no sabría cómo devolver. Al día siguiente, todos los medios hablaban de lo mismo: explosión evitada gracias a aviso temprano, no hubo víctimas, pero pudo ser una masacre. El ministerio emitió un comunicado detallando que el artefacto fue desactivado parcialmente antes de detonar. Confirmaban que el daño fue controlado y que las investigaciones seguían abiertas. Yo leía cada palabra con una mezcla de alivio y angustia. El nombre de Rubén no aparecía por ninguna parte. Pese a su ausencia en los titulares, alguien dentro del ministerio no quiso que su gesto pasara desapercibido. En la entrada principal apareció una pequeña placa: a quienes previenen lo invisible, gracias. Nadie explicó de dónde venía ni quién la mandó colocar. Pero yo supe al instante que era por él. Y por primera vez desde aquel día, sentí que no estaba sola en saberlo. Pasé varios días escribiendo y reescribiendo una nota que terminaba siempre igual: gracias por salvar mi vida. Finalmente, la doblé y la deslicé bajo la puerta del 3B con el corazón acelerado. No esperaba una respuesta, solo quería que él supiera que yo lo sabía, que no era un acto perdido en el silencio. Bajé las escaleras sin mirar atrás, deseando que, de alguna forma, la nota le llegara. Era lo menos que podía hacer. Pasaron días, luego semanas, y la puerta del piso seguía cerrada, quieta, con una ausencia que dolía como una herida abierta. Ninguna señal, ningún movimiento, ni un ruido detrás del umbral. La nota no volvió, tampoco desapareció, como si se hubiera quedado atrapada entre dos mundos. Empecé a evitar pasar por su planta, porque cada vez que lo hacía, algo en mí se apagaba. El silencio de Rubén era más ruidoso que cualquier sirena. Un mes más tarde, vi un cartel en su puerta: vivienda disponible. Consultar con la agencia. Me acerqué con el corazón encogido, leí cada palabra como si pudiera encontrar un mensaje oculto. El piso ya no le pertenecía, y con él se iba la última huella física de su presencia. Fue entonces cuando entendí que no volvería. El adiós había llegado sin palabras. Le pregunté al portero si sabía algo más, si Rubén dejó alguna indicación, un número, una pista. Él solo negó con la cabeza y dijo: se fue de nuevo, sin decir a dónde. Como la otra vez. Esa frase me hizo sentir que Rubén había estado desapareciendo toda su vida, como si siempre hubiera vivido a medio paso de los demás. Me dolió más de lo que esperaba. Porque ahora su ausencia era mía también. Volví al trabajo unas semanas después, con pasos lentos y alma en pausa. Todo seguía en su lugar, pero nada era igual. El edificio, las caras, los pasillos, todo me parecía distinto, como si el peligro hubiera dejado una grieta en las paredes.
Mis compañeros hablaban del susto, del operativo, del milagro de que nadie resultara herido. Yo solo pensaba en la voz que me había dicho, no vayas hoy. Empecé a soñar con Rubén casi cada noche, su rostro entre sombras, su voz susurrándome, confía en mí, desde lugares que no podía ver. A veces lo encontraba entre la multitud, otras veces lo perdía en pasillos que se derrumbaban. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado, como si siguiera corriendo por dentro. Lo que más me perturbaba no era el sueño en sí, sino la sensación de que él seguía cuidándome desde algún lugar. Como si aún no hubiera terminado su misión. Una mañana cualquiera, abrí el buzón y encontré un sobre sin remitente, blanco, sellado a mano. No tenía timbre, ni fecha, ni marca visible, solo mi nombre escrito con una letra que reconocí al instante. Me quedé paralizada frente al buzón, sintiendo que todo lo que había vivido volvía a concentrarse en ese pequeño rectángulo de papel. Lo llevé a casa sin abrirlo, como si dentro hubiera algo sagrado. Era de Rubén. No había duda. Abrí el sobre con las manos temblorosas, con una mezcla de miedo, esperanza y reverencia. Dentro, una nota breve, escrita con esa misma letra firme que vi en la madrugada: no busques entenderlo todo. A veces, ayudar implica desaparecer. Leí la frase una y otra vez, como si escondiera un significado más profundo, algo que se me escapaba. No firmaba, no explicaba, no pedía nada. Pero era él. Y sus palabras me abrazaban como una despedida silenciosa. Dentro del sobre había algo más, una pequeña medalla de seguridad privada, plateada, discreta, pero con un detalle que me desarmó por completo. Grabado en la parte trasera, estaba mi nombre. No el suyo. No el del edificio. El mío. Me senté en el suelo con la medalla en la mano, sintiendo que, de alguna forma, Rubén me entregaba una parte de su historia, de su vida, como símbolo de algo que solo él y yo entendíamos. Sostuve la medalla como si se fuera a desintegrar, como si fuera lo último que me quedaba de él. No sabía si llorar, gritar o sonreír. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Él había pensado en mí más allá del peligro, más allá del deber. Y en ese momento supe que, aunque se hubiera ido, una parte de Rubén se había quedado conmigo para siempre. Con el tiempo empecé terapia. Me costaba salir sola, me sobresaltaba con los ruidos fuertes, evitaba pasar por ciertas calles. Pero también aprendí a respirar, a agradecer cada día que despertaba viva, a entender que el miedo no desaparece, solo se transforma. Volví a caminar por Madrid con pasos inseguros, pero pasos al fin. Y cada vez que sentía flaquear, cerraba la mano sobre la medalla. Un mes después, en el edificio, inauguraron una pequeña placa en recepción: a los héroes silenciosos que protegen sin ser vistos. Nadie explicó a quién iba dirigida, pero yo lo supe al instante. Me quedé mirándola largo rato, con una mezcla de orgullo y tristeza difícil de describir. No dije nada. Solo sonreí por dentro, sabiendo que alguien más había querido recordarlo sin romper su anonimato. Los compañeros murmuraban teorías en voz baja, algunos decían que fue una llamada anónima, otros hablaban de un exmilitar infiltrado. Nadie sabía la verdad, y nadie parecía buscarla demasiado. Para ellos, era una historia increíble que ya había pasado. Pero para mí, era una herida abierta y una gratitud eterna. Y escucharlos hablar sin saber me dolía más de lo que podía mostrar. Solo yo sabía que aquel aviso no fue anónimo, que detrás del acto heroico había un rostro, una voz, una mirada que me despertó antes del desastre. Guardé ese secreto como un tesoro, porque Rubén así lo quiso. No necesitaba que lo supieran todos. Solo necesitaba que yo no lo olvidara. Y eso jamás ocurriría. Una noche decidí comenzar un diario. No para entender lo que pasó, sino para no olvidarlo. Escribí con detalle cada momento, desde el golpe en la puerta hasta la carta sin remitente. Las palabras fluían solas, como si ya vivieran dentro de mí, esperando salir. Era mi forma de darle sentido a todo lo vivido. De mantenerlo vivo.
Aunque los días pasaban, todavía me sobresaltaba con las sirenas, con los pasos rápidos en las escaleras, con el timbre de madrugada. El cuerpo tiene memoria, y el mío no olvida. A veces cerraba los ojos y escuchaba su voz diciendo, no salgas. Otras, soñaba con el pasillo vacío, con la puerta del 3B cerrándose para siempre. El miedo ya no me paralizaba, pero seguía ahí, como una sombra discreta. Una tarde cualquiera, mientras leía junto a la ventana, sonó el timbre. No esperaba a nadie, y el corazón me dio un vuelco inmediato, como si el pasado regresara de golpe. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y miré por la mirilla. Un hombre de traje oscuro, rostro serio, estaba allí, sosteniendo un sobre. No dijo nada. Me lo entregó y se marchó sin pronunciar palabra. Abrí la puerta apenas unos segundos después de que el hombre se alejara, pero ya no estaba. Solo quedaba el sobre en mi mano, blanco, grueso, cerrado con cuidado, como los anteriores. No había sello, ni nombre, ni logotipo institucional. Pero algo en su forma, en la manera en que fue entregado, me hizo sentir que no era un documento cualquiera. Lo llevé al salón con una mezcla de ansiedad y respeto. Dentro había una carta impresa, con el membrete del ministerio y mi nombre completo encabezando el texto. Agradecían mi testimonio en la investigación interna, mi colaboración durante el proceso y mi silencio. Hablaban de responsabilidad, de prudencia y de valor. Era una carta formal, pero cada palabra tenía un peso que iba más allá del protocolo. Me estaban diciendo, sin decirlo, que sabían exactamente lo que yo sabía. Leí la carta 2 veces, buscando el nombre de Rubén, alguna referencia directa, una línea que confirmara su identidad. Pero donde debía estar, solo había una mancha negra sobre el papel. Por razones de seguridad, se ha reservado la identidad del colaborador clave. El vacío de su nombre dolía más que su ausencia. Porque merecía estar ahí, escrito, dicho, reconocido. Y sin embargo, seguía invisible. Fue en ese momento que lo entendí del todo. Rubén seguía vivo, pero escondido, protegido, probablemente bajo otra identidad. Su desaparición no fue huida, fue elección. Ayudó sabiendo que no podía quedarse. Lo hizo con la frialdad del que conoce el riesgo y la bondad del que no necesita recompensa. Y eso me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. A las 3:14 de la madrugada, mi móvil vibró con una llamada de número oculto. Tardé en contestar, con los dedos congelados por el miedo y la esperanza mezclados. No dije nada al atender, solo escuché. Al otro lado, una respiración contenida, un silencio que hablaba. Y entonces, su voz. Marina, ya puedes volver a dormir tranquila. Esa frase, dicha con la misma calma de aquella madrugada, me hizo cerrar los ojos con fuerza. Era él. Su tono, su ritmo, esa manera de hablar como si supiera exactamente lo que necesitaba oír. No dijo más. No hacía falta. Bastó con esas palabras para detener el tiempo. Contuve la respiración mientras la línea seguía abierta unos segundos más, y luego se cortó sin previo aviso. No pude devolver la llamada, no había rastro del número. Pero mi cuerpo reaccionó como si lo hubiera abrazado. Me senté en la cama y dejé que el silencio volviera. Solo entonces solté el aire. Y lloré, esta vez sin miedo. Al día siguiente, con el alma en paz por primera vez en meses, me desperté sin sobresaltos. Preparé café, abrí las ventanas y respiré el aire frío del otoño. Gracias por confiar en mí aquella noche, dijo Rubén antes de colgar. Y esa frase quedó en mi memoria como un tatuaje invisible. Lo había hecho. Había confiado. Y esa decisión me salvó. Miré por la ventana mientras Madrid despertaba con su ritmo habitual, coches, gente, farolas apagándose poco a poco. Y por primera vez desde aquel día, no sentí miedo. Ni dudas, ni peso en el pecho. Solo una calma serena, como si todo finalmente estuviera en su sitio. El mundo seguía, y yo también. A veces,
la vida se salva con una sola decisión. No siempre entendemos por qué alguien nos dice, no vayas, o por qué una advertencia sin lógica puede cambiarlo todo. Pero aprendí que hay personas que están ahí solo para eso, para aparecer cuando más lo necesitas. Rubén no buscaba ser recordado. Pero yo nunca podré olvidarlo. Una mañana de noviembre, mientras hojeaba el periódico sin demasiada atención, un titular llamó mi mirada como un imán: desmantelada red de sabotaje interno en el Ministerio de Hacienda. Leí cada palabra con el corazón acelerado. Hablaban de una investigación silenciosa que venía de meses atrás, de complicidades internas, de filtraciones y vigilancia encubierta. No daban nombres, pero entre líneas, yo entendí perfectamente. Aquello había sido más grande de lo que jamás imaginé. Por primera vez desde aquella madrugada, todo encajaba. Rubén no solo me salvó, fue parte clave de algo mucho más complejo, más oscuro, más peligroso. Su silencio no fue abandono, fue protección. Y la explosión evitada no fue casualidad, fue fruto de su valentía y experiencia. Sentí alivio, sí, pero también una profunda admiración. En mi cajón más privado, entre papeles que nadie ve, sigue la nota que Rubén dejó. La leo de vez en cuando, no por nostalgia, sino por fuerza. Me recuerda que hay personas que actúan sin esperar reconocimiento, que aparecen solo para cumplir un propósito y luego desaparecen. Ya no me asusta. Me cuida. Me da sentido en los días más grises. Cada 5 de noviembre, a las 5 de la madrugada, despierto antes del reloj, en silencio. Enciendo una vela y la coloco en la ventana, como quien honra un pacto secreto. Susurro un «gracias, vecino» al aire, sabiendo que, en algún lugar, él sigue escuchando. No necesito verlo para saber que está bien. Y con esa luz encendida, comienza mi nuevo año. A veces me descubro pensando en cómo sería encontrarlo de nuevo. No como en una película, no con abrazos ni respuestas, sino en un cruce de miradas fugaz, en un lugar inesperado. Imagino que caminaríamos en direcciones opuestas, y al vernos, no haría falta decir nada. Solo un gesto, una leve inclinación de cabeza, bastaría para reconocernos. Y yo seguiría andando, con el alma en paz. El tiempo ha pasado, pero su voz sigue viva dentro de mí. No como una obsesión, sino como un faro discreto que me guía cuando dudo, cuando tengo miedo, cuando algo no encaja. Aprendí a vivir con esa ausencia presente, con esa historia que nadie más conoce completa. A veces me pregunto cuántas otras vidas habrá tocado en silencio. Cuántos otros «no vayas» salvó sin testigos. Madrid volvió a ser mi ciudad, aunque sus calles ya no son inocentes para mí. Veo patrullas y pienso en aquel día. Veo basureros y recuerdo el carro donde ocultaron la muerte. Pero también veo personas normales haciendo cosas extraordinarias sin que nadie lo sepa. Como Rubén. Como tantos que pasan desapercibidos, pero sostienen el mundo sin aplausos. Un día me encontré con Sara en una cafetería. Hablamos de todo, de nada, del susto de aquel día como se recuerda un mal sueño compartido. No le conté todo, solo lo justo. Alguien me avisó, dije. Ella me miró raro, pero no preguntó más. Y agradecí que no lo hiciera. Hay secretos que no se explican, se sienten. Y ese era uno de ellos. En mi diario, la última página quedó en blanco. No porque no supiera cómo terminarlo, sino porque sentí que no era yo quien debía poner el punto final. Ese silencio, ese espacio abierto, es el lugar donde Rubén sigue existiendo. Donde sus pasos aún resuenan en la escalera. Donde su advertencia sigue latiendo bajo mi piel. He vuelto a confiar. No en cualquiera, no ciegamente, pero he vuelto a abrir la puerta cuando llaman. Aprendí que el miedo no se combate encerrándose, sino caminando a pesar de él. Cada vez que la vida me pone frente a una decisión difícil, me pregunto, ¿qué haría Rubén? Y, sin querer, encuentro la respuesta dentro de mí. A veces sueño que vuelvo al 3B.
El pasillo es el mismo, la luz tenue, el silencio intacto. Golpeo la puerta y se abre sola. Dentro no hay muebles, ni ruidos, solo una hoja en el suelo con una frase escrita: estás a salvo. Me despierto con el corazón tranquilo, como si hubiera recibido permiso para seguir adelante. Hay una foto mía en la oficina, al lado de la placa de los héroes silenciosos. No la pedí, pero alguien creyó que debía estar allí. A veces me da vergüenza, otras me hace sonreír. No por el reconocimiento, sino porque sé que, aunque todos miran esa imagen sin saber la historia, hay alguien que sí la conoce. Y eso basta. Cuando cierro los ojos, no veo bombas ni sirenas. Veo una puerta, un hombre con la mirada rota y una frase simple que lo cambió todo. No vayas. Tan pocas palabras. Tanto destino contenido en una advertencia sin explicación. Eso me enseñó que la vida no siempre avisa. Pero a veces, si escuchas con el corazón abierto, alguien lo hace por ella. Y así termina este capítulo, no con un final rotundo, sino con una promesa silenciosa. Cada 5 de noviembre, mientras el mundo duerme, enciendo mi vela y repito su nombre en voz baja. No para invocarlo, sino para agradecerle. Porque Rubén fue un instante. Y ese instante me cambió la vida.